Gracias, compañeras. Y el Senado aprobó dar inicio a este juicio político contra la intendenta Carolina Cose, luego de que ella no se presentara a dar explicaciones sobre pedidos de informes en la Junta Departamental. Y para hablar de este tema y conocer el alcance que puede tener este juicio, recibimos a Rubén Correa Freitas. Muchas gracias. ¿Por qué? Buenos días. ¿Por qué la Junta presentó este pedido? Bueno, eso hay que preguntárselo a los ediles, ¿no? De la Junta Departamental, de la oposición en la Junta Departamental, que consideraron que, en este caso, por la falta de comparecencia de la intendenta a un llamado a sala, consideraron que había una violación de la Constitución. ¿Y hubo una violación? Mire, eso lo va a decir el Senado. No me corresponde a mí como profesor de Derecho Constitucional decir si existe o no violación de la Constitución, ¿verdad? Es el Senado de la República el que se va a pronunciar sobre el tema. ¿Cómo sigue este juicio ahora? Bueno, ahora la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores lo que ha hecho es darle vista de ese pedido formulado, de esa acusación formulada por ediles de la Junta Departamental de Montevideo, y una vez que la intendenta de Montevideo presente el escrito evacuando la vista, la Comisión de Constitución habrá de resolver, ya sea por unanimidad o con un informe en mayoría o en minoría, lo que estime conveniente. ¿En qué caso se puede dar este juicio político? Bueno, la Constitución prevé dos hipótesis. En el artículo 93, las hipótesis son violación de la Constitución u otros delitos graves. En la doctrina y en la práctica del Senado se entiende que tanto la violación de la Constitución como los delitos tienen que ser graves. Es decir, que la hipótesis de juicio político, el caso de juicio político, se da ante una violación grave de la Constitución o un delito grave. Es decir, esas son las hipótesis, ¿no? ¿Qué se espera que pase en el Senado? Bueno, en el Senado, por lo que se aprecia fácilmente, en primer lugar, se requieren 2/3 de votos de la Cámara de Senadores para que prospere el juicio político. Es público y notorio que 21 votos no existen en este momento para enjuiciar a la intendenta de Montevideo, por la sencilla razón de que el oficialismo, la coalición republicana, tiene 18 votos. Así que, por lo tanto, es imposible que prospere este juicio político. Si prosperara, ¿qué podría pasar? Bueno, en la remota hipótesis en que prosperara el juicio político, se la separa del cargo. Es decir, la consecuencia que tiene un juicio político es la separación del cargo del jerarca correspondiente. Pero lo que le digo que a lo largo de la historia uruguaya prácticamente no ha prosperado ningún juicio político, ¿no? Hay dos casos emblemáticos que yo siempre pongo como ejemplo. Uno es el consejero Eduardo Víctor Aedo en 1960, que se ausentó del país por más de 7 días, violando la Constitución, que establece que para ausentarse un jerarca del Poder Ejecutivo tiene que pedir autorización al Senado. En aquel momento no había presidente de la República, sino un Consejo Nacional de Gobierno. Él era consejero nacional de Gobierno por la mayoría del Partido Nacional y se ausentó por más de 7 días. El Senado consideró que no había una violación grave de la Constitución. Y el otro caso, que yo pongo también como ejemplo siempre, es el del intendente de Rocha, Irineo Ríe Correa, que en el año 2003 el Senado de la República no hizo lugar al juicio político por 20 votos en 31, pese a que pesaba acusaciones muy severas como el libramiento de cheques sin fondos y no haber remitido a la Junta Departamental la rendición de cuentas. Yo pongo siempre esos casos en mis clases de Derecho Constitucional para, digamos, demostrar la interpretación que ha hecho la Cámara de Senadores sobre el juicio político. Muchas gracias. Gracias a usted. Hablábamos con Rubén Correa Freitas sobre el juicio político a Carolina Cose. Volvemos con ustedes.